Dios le bendiga, pueblo de Dios. Hemos alabado a Dios, lo hemos exaltado, pero ahora viene lo mejor. Hoy vamos a recibir esa palabra que viene de lo alto, esa palabra que nos va a hacer libre, que nos va a bendecir, que va a llegar a nuestro corazón. ¿Cuántos quieren que Dios te hable? Digo, pues no vayas a correr, porque la puerta está cerrada. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que la verdad te haga libre? Dile que está a tu lado, recibe el mensaje de hoy. Tú recibes el mensaje de hoy, tú eres libre. ¿Cuántos dicen amén? Y dile, ¿sabes qué? Si me vas a invitar a cenar, espera que termine el servicio. Déjame oír la palabra de Dios. Amén. Vamos a pedirle a la maestra de los niños que pase todos sus niños en el nombre de Jesús. Y estamos contentos, amén, agradecidos con el Señor. Es una bendición tener con nosotros al pastor Edgar Pineda, ¿verdad? Que nos trae un mensaje. Y mire, primera vez que lo miro en persona. No he hablado con él, ¿verdad, pastor? Con el que he hablado es con el pastor, su hermano Orlando Pineda, pero con él no le dije, ¿sabes qué? Sácate la carta bajo la manga, di esto, di lo otro. No, para nada, no he hablado con él. Solamente le pedí el tema y compartió el tema, y quiero que Dios nos hable en nuestras vidas, porque Dios sí conoce nuestras vidas. Estamos agradecidos con el Señor. ¿Y cuántos están contentos que está el pastor Edgar? ¿En la verdad que sí? ¿Y cuántos quieren que siga viniendo? ¿O lo dejamos aquí en Dallas? Aleluya, le damos gracias al Señor. Pues pastor, el púlpito es suyo. ¿Amén? Se lo puede llevar. Es del mismo Padre. Dios te use grandemente, siervo. Dios me lo bendiga ricamente y grandemente. Bendiciones. Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados. Amén. No vinieron. Dios los bendiga. Amén. ¿Están contentos? Sí, de verdad. Bueno, yo le aconsejo algo. Cuando usted esté contento, comuníquele a su cara que está contento, para que su cara demuestre que está contento. Usted me está diciendo que está contento. Gloria a Dios. Bueno, por la misericordia del Señor, estamos aquí para dejar que el Señor nos regale un mensaje esta tarde. También por la misericordia del Señor, pastoreamos juntamente con mi esposa una preciosa iglesia en Bogotá, Colombia. También por la misericordia del Señor ya llevamos cerca de unos 50 años sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. Entonces, pues, aquí estamos, cada día estamos más enamorados de Él. Los primeros 20 años del ministerio fueron evangelísticos y musicales. Teníamos una preciosa agrupación musical y con ella recorrimos así que todo Colombia haciendo campañas evangelísticas, ganando almas, y bueno, Dios haciendo todo lo que quería hacer. Y luego se nos llamó al pastorado y ahí estamos hace otros 20 y tantos años, y aquí estamos. Amén. Me pareció traerme a Estados Unidos para hablarle a usted, no sé, vamos a ver qué nos trae. Amén. Amén. Así que reciban un saludo cordial de la iglesia, de mi esposita, de mis hijos. Y si quieren, con lo que se le pide un momentito, vamos a mirar el Salmo 37. Es un salmo muy conocido y vamos a extractar de ahí lo más posible. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 37, 8. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deja la ira
y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Quiere leer usted ahora? Léalo, por favor. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Amén. Señor, te damos gracias porque eres un Dios perfecto, maravilloso, porque todas las cosas tú las haces posibles, y gracias por tomar mi debilidad y, Señor, exaltarte tú, porque tú te glorificas en nuestras debilidades. Gracias por hablar a nuestras vidas en esta tarde. Gracias por la invitación, gracias por el pastor José, por su esposa, por sus hijos. Gracias, Señor, por esta iglesia preciosa. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Siéntese, mi hermano. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El tema que el Señor nos regaló se llama Acuérdate de olvidar. Acuérdate de olvidar. En la antigua Grecia se contaba la historia de un gran atleta, muy veloz, de los mejores que había, pero que en la carrera más importante de su vida llegó en segundo lugar, porque en los últimos metros uno de sus compañeros lo sobrepasó y le ganó por unos cuantos metros. Entonces, cuando cruzaron la meta, pues todo el estadio, toda la gente del estadio empezó a gritar y hubo tremenda algarabía porque ese hombre había ganado, y lo exaltaron y lo aplaudieron y gritaron su nombre y lo levantaron en hombros y se lo llevaron en hombros. Y este atleta que quedó de segundo, pues estaba muy deshecho porque no podía entender cómo es que en el último momento lo rebasaron y le ganaron, y todos los halagos que le estaban dando al otro y los honores y todo iban a ser para él, pero en el último momento se perdieron. Entonces él estaba muy deshecho, y luego pues se fue para su casa, y por el camino el taxista que lo llevaba hacia su casa pues llevaba las noticias puestas, y toda la noticia era lo que acababa de pasar con el otro atleta que ganó, y lo nombraron el héroe de la nación y le hicieron hasta una estatua, pues para acabar de completar la herida de este joven. El alcalde de la ciudad ordenó que se le hiciera una estatua a ese hombre como la de un héroe, y que se le pusiera esa estatua en el centro, en el parque central de la ciudad. Y resulta que coincidencialmente alrededor del parque vivía el otro atleta que perdió la carrera con él, de tal manera que cada vez que entraba y salía de su casa se encontraba de frente con la estatua de su adversario. Y pues entonces esto hacía que él se enfureciera cada día más, y siempre la ira y el resentimiento de que todos esos honores por poco deberían haber sido para él, pero no fue posible. Entonces él comenzaba a verse a sí mismo como un perdedor, como que no valía nada, y comenzó a anidar en su corazón el enojo por no haber sido capaz de ganar la competencia. Estaba resentido. Entonces, la historia de los griegos dice que el resentimiento se instaló en el alma de aquel atleta, a tal grado que hasta llegó a perder por muchas noches el sueño, pensando que pudo ser el ganador. Entonces, cuando la noche venía y no podía conciliar el sueño, él decidió hacer algo, y fue salir con un martillo y un cincel hasta donde estaba la estatua
del que le había ganado y comenzar a golpear con el martillo y con el cincel, a empezar a hacerle hueco con la idea de que algún día se cayera, porque le parecía que era la mejor forma de vengarse de lo que le había hecho este personaje. Y entonces ese hombre hizo eso por mucho tiempo. Pasó muchas noches en que no podía dormir y siempre salía con su martillo y su cincel y dele a la estatua en el asiento, en los pies de la estatua, para que se fuera rompiendo. Entonces, una noche que él sale con tanta indignación, comienza a hacer lo mismo que hacía todas las noches, y esa noche la estatua se cayó con tan mala suerte que le cayó encima y lo aplastó. Uno podría decir que ese hombre murió ahí en ese instante, cuando la estatua le cayó encima, pero la verdad es que él comenzó a morir cuando dejó que el resentimiento se anidara en su corazón y comenzó a ganar metros y metros de ira, de rencor. Cuando la palabra nos dice en este salmo que leímos, deja la ira y desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo, nos está hablando de algo que es muy sabio, y que es que si yo dejo que haya resentimiento, ira, enojo, que se anidan en mi corazón, eso me puede llevar a perderme, a morir, en este caso no físicamente quizás, pero espiritualmente sí. Entonces todo lo que este hombre hizo, lo hizo por ese resentimiento, y llevado por el resentimiento se convirtió de un gran atleta a un cincelador barato que por venganza tumbó la estatua de quien le había ganado y se murió. Entonces, ese enojo o la ira que día tras día se va acumulando en nosotros y se va multiplicando con el tiempo, lo que hace que nosotros perdamos la paz, perdamos la tranquilidad, perdamos la sonrisa, la alegría, y poco a poco nos vamos convirtiendo en personas amargadas. Y vivir con una persona amargada no es nada fácil. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, el verso 26, el Señor nos da un permiso y nos dice: airaos. Usted tiene derecho a airarse. Tenemos derecho a airarnos porque somos carne, y como carne, pues la ira es un sentimiento. Yo tengo derecho a tener ese sentimiento, porque hay cosas en la vida que me molestan. ¿Qué me molesta? Que me contradigan. Porque aquí yo soy el que mando. Yo tengo la última palabra. Y la última palabra siempre es sí, señora. Porque la esposa es la que manda. Entonces el Señor dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que la ira no te lleve a pecar, es lo que el Señor te está diciendo. Puedes tener ira, pero una cosa es tener ira y que me dé y se me pase rápido, que yo la pueda controlar. Usted sabía que hay un don del Espíritu Santo que se llama dominio propio. Solo el pastor sabía, le cuento. Y ese don del Espíritu Santo que se llama dominio propio es el que hace que yo pueda dominar la ira para no dejar que se convierta en un pecado. Amén. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque el enojo, como la risa,
como la alegría, como la felicidad, como el llanto, son sentimientos que los podemos tener y los podemos expresar, pero son catalizadores de nuestras emociones, ¿cierto? Entonces cuando yo estoy contento, pues me río. Cuando me río se me nota en la cara. Cuando estoy feliz se me nota en la cara. Pero cuando estoy triste y airado también se me nota en la cara. El problema es que hay gente que no lo puede disimular. Entonces, y ya no es solamente que de un momento a otro se ponen bravos, sino es que viven bravos todo el tiempo, amargados. Entonces, lo que hace el diablo es que nos enojemos, pero que no podamos controlar esa emoción y entonces nos salgamos de la ropa. Y cuando nos salimos de la ropa, decimos hasta de qué se va a morir la otra persona. ¿Sí? Y cuando ya soltamos todo, entonces comenzamos a pensar: ¿yo qué hice? Yo ya fue demasiado tarde. Entonces, cuando el Señor me dice: te puedes airar, pero no peques, y que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿sabes qué significa eso? Que cuando tú peleas con tu esposa, ay, pastor, yo no peleo con mi esposa, así como no. Me imagino que también hoy vienen las esposas que pelean con sus esposos, ¿cierto o no? Pero lo que el Señor me está diciendo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, significa que yo debo arreglar las cosas antes de irme a dormir. ¿Saben por qué? ¿Cuántos saben que la venida del Señor está cerca? Amén. Amén. Bueno, si usted se acuesta peleado con su esposa y con su esposo, y esa noche viene el Señor, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Me quedo. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque estoy enojado y no fui capaz de arreglar las cosas antes de que el sol se pusiera. El problema, cuando el Señor me dice que no deje que el sol se ponga sobre mi enojo, es porque yo no sé a qué horas el Señor va a venir. Y si coge peleado, me quedo. Estoy arriesgando mi salvación. Entonces, si ese enojo permanece, corremos el riesgo de que se multiplique y entonces se transforma en un resentimiento. Cuando es un resentimiento y no nos damos cuenta que está ahí, pues no es un sentimiento que se nota, sino que se queda camuflado ahí, y ahí es donde está el peligro. Que a veces no nos damos cuenta de que el resentimiento está ahí. Y cuando alguien nos habla de enojo y de resentimiento y de amargura, entonces uno dice: no, yo no siento nada contra nadie, yo estoy bien. Pero cada vez que vemos a cierta persona que alguna vez nos hizo algo, se nos encrespa el cabello cuando tenemos plata. Y entonces nos damos cuenta que está camuflado bajo la superficie y que a veces es imposible detectarlo. No nos damos cuenta que está ahí. Entonces podemos pensar que estamos en paz con todos, pero hay una furia acumulada que, así como la bomba atómica, solo está esperando que alguien apriete el botón y ¡pum! Explota. Ojo con eso. Esto suena de pronto hasta flexible, pero es algo bien delicado, porque lo que está en juego es nuestra salvación. Amén. Entonces, en Hebreos 12:15, el Señor nos hace una advertencia: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué será lo que hace que no alcancemos la gracia de Dios? Sigamos leyendo.
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si de lo que comenzó con una simple ira se convirtió en un resentimiento, y ese resentimiento se convirtió en una raíz de amargura, y ni las iglesias se salvan de un amargado, hermano. Echa a perder todo el ambiente. ¿Por qué? Pues porque a toda hora está encrespado y uno nunca sabe por qué. Hay personas a las que uno pues tiene que tratar porque son la familia. Sí, sí. No es bueno hablar de la familia, pero tengo una familia que es especialmente así. Una persona amargada. Dios mío, si la mira, ¿qué mira? Y si no la mira, ¿por qué no me mira? ¿Por qué no me saluda? Es que estoy pintando la pared, ¿o qué? Uno no le está viendo nada y de pronto resulta buscando el problema. O nada, ¿ahora qué le dicen? Es una persona con la que uno no quisiera estar en lo mínimo posible al lado de ella, porque uno sabe que en cualquier momento ella pelea hasta con la sombra. En la mañana se mira en el espejo, ¿usted qué hace aquí? Ah, soy yo. Pelea por todo. Eso es un resentido, eso es un amargado, y uno no sabe en qué estado lo encuentra. Entonces uno no sabe si es saludarlo o no saludarlo. Esas personas se vuelven tóxicas. Y entonces hasta el pastor en alguna ocasión estaba predicando un mensaje y no sé qué estábamos predicando, y de pronto por allá en la última banca se levantó una muchacha. Ay, pastor, no se meta en mi vida, yo sabré qué hago con mis hijos. ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué fue? Porque estaba predicando acerca de que Dios nos da a nuestros hijos para que seamos nosotros los que los criemos, los que los eduquemos, los que los levantemos, ¿cierto? Pero la moda ahora es que yo tengo chinos y tome mamá, críemelos. Y cuando estaba diciendo eso, esta señora se salió la ropa por allá atrás. Bueno, yo no sabía, yo iba a saber la vida de la gente, pero se puso terrible y alegó y se fue. Bueno, Señor, yo no tengo la culpa. La palabra es la que... Pero es que el problema es que cuando nosotros somos predicadores de la palabra, y la palabra dice que esta es la espada del Espíritu, amén, y uno no puede pretender meterle a alguien una espada y que ni siquiera le duela. ¿Sí o no? La espada cuando entra, ¿qué hace? Mata. ¿Sí o no? Pues eso es lo que la palabra necesita hacer. Dios a través de la palabra necesita matar todo lo terrenal que hay en nosotros. Que seamos nuevas criaturas. Eso es lo que la palabra dice. Porque si no soy una criatura, si no nací de nuevo, no hay nada, hermano. No hay nada. Entonces, no hay posibilidades de que yo viva con la ira a flor de piel todo el tiempo y diga que soy un buen cristiano y que tengo buena comunión con mi Señor. Eso no funciona. Así no funciona. Permítanme un segundito. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Entonces, dicen que en el tiempo en que la rabia era una enfermedad bien terrible, todavía no tenía cura. Entonces, a un hombre lo mordió un perro, y el perro pues estaba enfermo de rabia. Cuando al hombre le hicieron los exámenes,
Pues el médico le diagnosticó, lamentablemente, tiene rabia. Arregle sus cosas, porque tienen pocos días de vida. ¿Cómo me va a desahuciar así tan es que no hay forma, todavía no hay nada que cure la rabia? Entonces, dice que el hombre inmediatamente tomó un esfero y tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. Entonces el médico se fue, lo dejó solo un rato y al rato volvió y le dijo, bueno, lamento mucho haberle tenido que dar esa noticia, pero pues me alegro que usted haya comenzado a escribir las cosas que tiene que arreglar antes de morirse. Y digo, no, yo no estoy arreglando ninguna cosas. Yo lo que estoy haciendo es un listado de las personas que yo voy a morder antes de morirme. Estaba todo resentido y lo único que quería es quitarse de unos palcos a los que tenía entre ojos por ahí. Los tengo que morder antes de morirme, pero yo solo no me voy. Entonces, eso es lo que hace el enojo en nuestras vidas. Nos lleva a hacer cosas terribles. Alguna vez en Bogotá, una noticia que pues, sorprendió a todo el mundo. En las calles de Bogotá es tremendo conducir un vehículo porque, pues primero hay demasiados carros y segundo, la gente es absolutamente intolerante, no le aguanta que pase una mosca porque está peleando ya con la mosca. Y entonces paró un vehículo a dejar una pasajera y en el momento en que él para, lo que se demora en abrir la puerta y bajarse, el otro ya estaba echando al pito atrás, un taxista, y como no se quitó rápido, se bajó, sacó un revólver y mató a la mujer que venía con él. Cuando se recapacitó, ya estaba en la cárcel, condenado a quién sabe cuántos años. Y ahí entonces se empezó a pensar, pero yo ¿por qué hice eso? Porque se dejó llevar de la ira. Por eso es que el Señor nos previene que hay que no dejarse llevar de la ira. Te puedes enojar, pero cuidadito con pecar. Cuidadito con pecar. Entonces, hay momentos en los que uno pensaría que no hay nada en su vida, pero el enojo está ahí camuflado y las personas enojadas son tremendas, porque si eso no se cura, echa a perder la persona, la echa a perder porque esa persona no tiene comunión con nadie. Tiene malas relaciones con sus compañeros de trabajo, tiene malas relaciones en el colegio, tiene malas relaciones en la calle, tiene malas relaciones en la iglesia, porque hasta con el pastor pelea, porque cada vez que el pastor se deja usar y Dios le da una leñera, si alguien se convierte, que lo que hace es salir más rebelde todavía y se va. Entonces, por esa razón el Señor nos insta a que no podemos dejarnos llevar de la ira. Ahora, hay un texto en la palabra que me dice, no traigáis a la memoria las cosas pasadas. ¿Sí dice así o no? No traigáis a la memoria las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque es que hay demasiada gente, conozco muchos cristianos que en muchas ocasiones nos toca orar por ellos después de que los hemos visto por años sentados en las sillas, cantan coro, leen la Biblia, dicen aleluya, pero viven amargados, viven prisioneros de la amargura, del enojo, del resentimiento. Y cuando uno habla con ellos, no, pastor, es que si usted supiera mi historia, cuando yo era niña,
fui abusada por mi papá, fui abusada por mi padrastro, me trataron mal. Y eso se convirtió en un resentimiento que guardó toda su vida ahí. Nunca lo sacó, nunca perdonó. Y entonces, lo que me lleva a mí a que el enojo se convierta en una raíz de amargura es la falta de perdón. Porque cuando yo no perdono, es como querer tomarme un veneno con el propósito de que aquella persona con la que estoy enojado se muera. ¿Será posible eso? No, ¿quién es perjudicado? Yo. Y es tan delicada la falta de perdón que el Señor me dice, mire, si ustedes no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. No hay nada que hacer. No, pero pastor, si usted supiera lo que me hicieron, es que yo no lo perdono ni siendo cierto. Es que es muy duro, terrible. Y entonces, ¿qué piensa hacer con eso? No, que no, definitivamente, yo no lo puedo perdonar. La pregunta que le hago siempre a una persona de estas es: ¿será que el dolor que tú sufriste con eso que te hicieron fue más terrible que lo que le pasó al Señor Jesús? ¿Sufriste tú más que lo que sufrió Jesús por ti? No, pastor, yo no creo. Bueno, y entonces. Pero con todo lo que el Señor sufrió, tú lo ves allá colgado en ese madero a punto de morirse y está diciendo: Padre, perdónanos. Porque no saben lo que hace. Si usted por mucho menos que eso vive amargado, por mucho menos que eso, ¿saben que hay gente que se enoja porque el pastor hoy no lo saludó y deja de venir a la iglesia? Se nos encuentra uno, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no volvió? Ay, pastor, usted no me volvió a saludar. Qué tribulación tan terrible. El pastor no lo saludó y se amargan. Puede decir gloria a Dios si quiere. Si no puede decir gloria a Dios, entonces diga ay, ay, ay. Gloria al Señor. Entonces, a esas personas amargadas siempre hay cualquier cosa que le pase que termina siendo la gota que llenó la copa. Y mejor dicho, hasta ahí llega. Pero ¿sabe qué pasa? A mí me gusta investigar. Cuando saco un mensaje como este, me gusta investigar también la parte médica de esto de la ira. Entonces, dicen los médicos que cuando una persona vive permanentemente enojada, su físico se perjudica, y lo primero donde se ve es porque en su rostro se graban profundas y muy marcadas líneas, sobre todo en su frente. Entonces usted conoce un amargado porque lo ve así y con la trompa estirada. Ya sabe que tiene. No son las arrugas que le dejan los años bien vividos, sino son líneas que muestran siempre su ceño fruncido. Bueno, cuando te ríes se hacen unas linecitas por aquí y por aquí, pero estas del enojo son en la frente, que es donde más visibles son. Y entonces hay gente que vive amargada, y aunque no esté haciendo nada, aunque esté en fiesta como estábamos ahora, él está ahí. ¿Está bravo? No. Entonces, ¿qué es esa cara? Y daña el ambiente. Dios no va a llevar a una persona amargada al reino de los cielos.
olvídese, le echa a perder la fiesta, hermano. ¿Sí o no? Usted no ha llevado alguna vez a alguien que no quiere ir con usted a un lugar y usted, no, camine, va conmigo. Y cuando llega allá, si es la esposa, se siente en un rincón. Habla Jehová. ¿Qué pasó? Cambia esa cara. Yo lo quería ahí. ¿A qué me trajo? Yo lo quería ahí. Y nos vamos ya. ¿Quién lleva a un invitado a eso a una fiesta? Nadie. Y así es lo menos. Por eso es que al Señor le preocupa que si usted está amargado, hermanito, procure zafarse de eso. Eso es una maldición, hermano, que no lo va a dejar llegar al reino de los cielos. Cuando el Señor dice no traigas a la memoria las cosas pasadas, es porque el Señor sabe que esas cosas pasadas, siempre que nos acordamos de ellas, nos traen ¿qué? Amargura, resentimiento, ira contra la persona que nos hizo algo y no le hemos perdonado todavía. Y hay mucha gente dentro de las iglesias cristianas que tienen sus guardaditos por ahí. Entonces, amados, los médicos dicen que cuando estudian esos comportamientos, que endurecer los rasgos no es necesariamente lo que ocurre con el pasar del tiempo, porque eventualmente todos nos envejecemos. Pero la cuestión es que hay diferentes formas de envejecer. Hay unos rasgos que se llaman rasgos blandos, que son los que tienen los niños. ¿Sí? ¿Se ha visto? La cara de un niño es tranquila, es pacífica, no tiene problema. Cuando se enoja, pues se le pasa rápido. Y el ratico está otra vez por ahí jugando, ya está sonriendo, ya no se le olvidó. ¿Sí o no? Y el Señor dice que nosotros, si queremos entrar al cielo, tenemos que ser como niños, inocentes. Y aunque tenga 40, 50, 60 años, si tiene esos rasgos, pues su cara refleja paz, refleja tranquilidad. Es una persona agradable de mirarla, ¿cierto? Y se puede mirar, porque hay personas que son amargadas y nomás con que uno las mire y que me mira. Soy despeinado, ¿qué es lo que me mira? Tengo monachitos en la cara, ¿qué? Solo me le parezco. Dios mío, ninguna de las anteriores. Es una cara donde el resentimiento hizo su morada. Es una cara que todo el tiempo está agria. Los labios se endurecen. Son esas personas que, aunque solo tengan 25, tienen un ceño como de 50. Porque sus rasgos se fruncieron. Y eso tiene que ver con la manera como el cuerpo asimila los resentimientos y la falta de perdón. ¿Usted sabía que los médicos descubrieron que el 90% de las enfermedades de la gente están aquí? Son psicológicas, ni siquiera son enfermedades. ¿Por qué? Porque tienen sentimientos acumulados, guardados ahí, resentimientos y cosas que los tienen amargados, y esas amarguras sí enferman a la gente. Y los médicos descubrieron que ese resentimiento y esa falta de perdón hacen que el cuerpo se encorve. Si usted quiere, búsquelo en YouTube y investíguelo, y ahí está. El cuerpo se encorva, su postura corporal cambia desde muy temprana edad, porque la persona lleva un peso espiritual. ¿Un peso qué? Espiritual. Y ese peso espiritual lo arruga, mano.
daña todo. No es solamente el hecho de dañarle la energía a todo el mundo, sino que su cuerpo se enferma. Y entonces hay muchas personas que se enferman solamente de cargar con esas cosas ahí guardadas. Falta de perdón. El apóstol Pablo utiliza una frase para hablar del resentimiento. Y este término es sorprendente. Y cuando yo le diga dónde está ese término, en qué parte, se va a sorprender más todavía. Porque lo encontramos en el capítulo del amor. ¿Usted sabe cuál es? ¿Qué me dice? De a uno, no todos a tiempo. Primera de Corintios 13. ¿Se acuerdan de ese capítulo? El amor es sufrir, el amor es benigno, el amor no es ansioso, el amor no se envanece. Ahí está la mejor descripción de lo que es el amor. Pero allí aparece muy camufladito este término que es lo más parecido al resentimiento, y es en el verso 5, donde dice que el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Pero en el original griego la frase es logizomai. El amor no es logizomai. ¿Y qué es eso? Es una palabra que usaban mucho los contadores públicos en la época del primer siglo, cuando la gente no tenía tenía una deuda que no podía pagar y se constituía en un moroso constante. Entonces lo inscribían en un libro mayor de contabilidad y lo escribían con tinta y con pluma para que no se borrara. De esa manera vivía como moroso de por vida, como un mal pagador por el resto de su vida, algo como un background. ¿Se dice? Background. En mi Colombia se llaman antecedentes penales. Es el historial de todo lo que una persona ha hecho y que está ahí en la historia de su vida, en la hoja de vida. Entonces, alguien comete un delito y esto pasa a ser de forma inmediata parte de su hoja de vida. Y aún así, ya hayas pagado tu deuda con la sociedad, ya cumpliste tu condena, saliste libre, ya no estás en la cárcel. Pero si vas en tu automóvil y te pasas un semáforo en rojo, inmediatamente el policía te detiene y coloca el número de la placa o tu nombre en el sistema, y ahí aparece registrado que tú estuviste en la cárcel y por qué estuviste allí. Eso se llama antecedentes penales. Eso era lo que significaba logizomai. El amor, cuando es un verdadero amor, no tiene antecedentes penales. ¿Usted sabía eso? ¿No lo sabía? Se lo cuento. El Señor dijo que cogió todos sus pecados, hizo con ellos una bolita y lo mandó a lo profundo del mar y nunca más. Amén. Debe el aplauso, por favor. Nunca más. Gracias, Jesús. Al Señor no le pasa con nosotros lo que le pasa a algunas mujeres cuando se pelean con su esposo. Que no se vuelven histéricas, se vuelven históricas. Y entonces le traen otra vez toda la historia que le tiene que acuérdese que usted me hizo. Yo me acuerdo muy bien el día que usted me hizo esto, eran las 5 y 10 minutos 50 segundos. Eso es con fecha y hora y todo. Todo el historial, ahí se lo tienen guardado.
Entonces no veo la gente diciendo, yo le guardo el pan para cuando haya leche. ¿Sí o no? Y ahí está la historia, ahí está. No somos capaces de perdonar, guardamos rencores por cualquier cosa. Y entonces esos falta de perdón, eso le guardo ahí. O yo le perdono, pero no olvido. ¿Sí o no? Eso no es perdón. Eso es una mentira. Porque el que perdona nunca más saca eso a colación. Eso es lo que dice el Señor. Toma sus pecados a lo profundo del mar y nunca más. Y usted puede volver a pecar, y usted puede volver a asquearle mal al Señor, y el Señor jamás le va a decir, acuérdese que usted tiene historia, no me haga hablar. El Señor nunca más vuelve a echarnos en cara lo que ya nos perdonó. Eso es un verdadero perdón. Y no hacer eso es acarrear amargura, resentimiento terrible. Entonces, amado, la conclusión de este mensaje es que el Señor nos está invitando a liberarnos de todo eso que está dentro de nosotros, que aparentemente, pues yo no estoy bien con todo el mundo, no tengo rabia a nadie, no, pero el día que me dé papá yo me desquito. Eso es risible, pero está perjudicando nuestra buena comunión con Dios. Por eso el Señor, en el título del mensaje, nos dice: acuérdate de olvidar. ¿Qué tienes que olvidar? Todo el pasado. Porque si cada vez que te acuerdas del pasado te amargas, es porque está ahí guardado y no has perdonado, y eso no te deja levantar la cabeza. Usted puede decir: no, yo no tengo nada contra nadie, no. Pero cada vez que ve a alguien que le ha hecho algo, inmediatamente no asco, pero no lo pasco. Lo asco, pero no lo paso. Quiero terminar con una anécdota. Había dos misioneros que iban a predicar el evangelio a una región apartada. Uno de ellos era nativo de la región y el otro era un novato. Para llegar al destino tuvieron que pasar por un lago donde les daba el agua hasta el cuello. Cuando salieron al otro lado, el novato salió con todo el cuerpo lleno de sanguijuelas. ¿Sabe qué es eso? Esos animales que se pegan en la piel y le chupan la sangre, porque el agua estaba llena de sanguijuelas. Entonces, cuando salieron al otro lado, estaban todos esperados y comenzó a quitárselas a la brava, y el nativo le dijo: no haga eso. ¿Por qué? Es que esto me duele mucho. Sí, pero el problema es que las sanguijuelas se pegan a tu cuerpo, pero si las arrancas a la brava, el aguijón que ellas tienen se queda dentro de ti y te causa dolor, te envenena y te carcome la piel. ¿Y entonces qué hago? Pues esperemos. Vamos caminando rápido para llegar lo más pronto a la aldea. Y entonces allí te haces un baño de bálsamo, te sumerges en un aceite y las sanguijuelas solitas se sueltan rápido y se mueren. ¿Sabía usted que las sanguijuelas del pecado y de la amargura y del resentimiento están pegadas en tu cuerpo? Y que eso no se cura, sino que sumergiéndote en la misericordia de Dios.
sumerges en el aceite fresco del Espíritu Santo, esas sanguijuelas se van solitas. Porque si no lo haces, se quedan ahí y te carcomen hasta que te matan. Entonces, lo que el Señor necesita que tú sepas es que yo vine desde Bogotá, Colombia, lejos, para decirte que necesitas perdonar. Necesitas olvidar. Necesitas deshacerte del pasado que te roba la paciencia, te roba la bendición, te roba la comunión con Dios. No te deja orar. Te arrodillas a orar y no encuentras nada que decir. Te arrodillas a orar y a los 5 minutos se me acabó la carreta. Vas a leer la Biblia y te quedas dormido. ¿Sabes que últimamente la iglesia cristiana descubrió un buen somnífero? ¿Sabes que se van a acostar, se arrodillan, ponen la Biblia ahí y a los 5 minutos ¡pum! Amanecen ahí de rodillas encima de la Biblia? No han leído nada. ¿Por qué? Porque hay ataduras, hay sanguijuelas que están carcomiendo tu vida porque no has perdonado. Y si tú no perdonas, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Yo no conozco la vida de ninguno de ustedes. El pastor no había hablado conmigo, hasta ahora tuvimos el placer de conocernos. Pero si el Señor le habló, hay un dicho popular por ahí que dice que cuando el río suena, piedra lleva. Quiere decir que el mensajero era para ti. A lo mejor alguno de esos que son siempre escurridizos, ay, no vino fulano, ese era el parecido, me trae para él, lo manda. Pero no era para él si no vino, era para ti. Entonces, amado, yo te invitaría esta tarde para que te pongas a cuentas con Dios. Porque si sigues dejando que esas sanguijuelas vivan dentro de ti, te van a destruir, te van a acabar. Pero si hoy puedes gritar: Señor, necesito ayuda, y te sumerges en el aceite fresco del Espíritu Santo, la palabra dice: conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. ¿Hay alguno que diga sí? Si somos sinceros, sí. Tengo cosas allá adentro que cada vez que las recuerdo se me encrespa todo. Entonces yo le invito a que se ponga en pie y que venga aquí adentro y vamos a orar.